¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando del RIR, de esas siglas o de esa palabra que se repite tantísimo en el mundillo del fitness y del entrenamiento, pero que no todo el mundo sabe lo que es y muchísimo menos saben aplicarlo. Por ello, en el vídeo de hoy voy a estar intentando resolver todas las dudas en base al RIR y creo que os va a ser de muchísima utilidad. Evidentemente, lo primero que tenemos que saber del RIR es qué es. Vamos a saber lo que es y os voy a poner un ejemplo muy sencillo para poder controlar al máximo esta palabra. Simplemente son las repeticiones que estamos dejando en recámara en cada ejercicio que hacemos en el gimnasio antes de llegar al fallo. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginad que estamos haciendo un press de banca y que con el peso que estamos manejando en ese momento estamos pudiendo hacer unas 10 repeticiones antes del fallo. Es decir, con el peso que estamos haciendo ahora mismo no podríamos hacer 11. En ese ejercicio estaríamos dejando un RIR de prácticamente 0. Ahora, imaginad que en esa serie a lo mejor nos queremos quedar en unas 8 repeticiones, pero sí que podríamos hacer 10. Estamos haciendo un RIR de 2 en esa serie. Lo complicado de este tipo de planificación vendría de con quién lo aplicamos, cómo lo aplicamos y en qué casos es interesante. En torno a los entrenamientos tenemos muchísimas cosas que influyen en nuestro día a día para que un entrenamiento salga bien o salga mal. Este tipo de planificación a mí me parece muy útil y por encima de las personas que planifican sus entrenamientos en base al peso que tienen que manejar semana a semana, porque en torno al entrenamiento influyen muchísimas cosas en nuestro día a día. Imaginad que ese día no habéis dormido del todo como queríais, o a lo mejor tienes un poco más de estrés por el trabajo, o a lo mejor directamente mentalmente no estás tan bien como para sacar un entrenamiento de calidad. Por eso creo que planificar en base al RIR en cada entrenamiento y no al peso manejado en cada entrenamiento creo que es mucho más útil. Hay muchísimas personas que planifican sus entrenamientos en torno al peso que tienen que manejar. Es decir, imaginad que una persona una semana ha manejado 70 kilos en un jalón al pecho, por ejemplo, pues la semana que viene está empeñado en que tiene que manejar esos 70 kilos, hacer más repeticiones o incluso subir más el peso. Evidentemente es una muy buena mentalidad y una buena planificación en la mayoría de los casos, pero como os he dicho antes, es posible que a lo mejor esa persona la semana que viene no haya dormido bien, no haya comido como tiene que comer o que tenga más problemas en la cabeza de lo que debería para poder sacar unos entrenamientos de calidad. Por ello, cuando llegue el entrenamiento va a ver que a lo mejor esos 70 kilos no le salen tan bien, tiene que bajar incluso un poco el peso y a lo mejor no puede sacar las repeticiones que le gustaría sacar. Por ello, creo que planificar en base al RIR puede ser muy interesante, porque si tú sabes que a lo mejor tienes que dejar un RIR de 1 o 2 en un ejercicio, sabes en qué momento tienes que parar ese ejercicio y no te vas a frustrar tanto si a lo mejor no has podido manejar esos kilos que has estado manejando una semana anterior o esas repeticiones que has estado haciendo. Por ello creo que en la mayoría de los casos planificar en base al RIR puede ser interesante, porque no todo el mundo a lo mejor puede sacar unos entrenamientos de calidad todas las semanas. Pero evidentemente, antes de planificar en base al RIR tenemos que tener en cuenta algo, y tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber entrenar intenso de verdad y saber dónde tenemos el fallo real en casi todos los ejercicios prácticamente si vamos a planificar en base al RIR, para poder tener unos buenos resultados con esta planificación. Ya seas intermedio, avanzado o novato, tienes que saber entrenar cerca del fallo, porque si no, no vas a poder entrenar en base al RIR. A lo mejor tú no sabes entrenar intenso, bien, de verdad, con unos entrenamientos, unas series de calidad, y estás planificando en base al RIR y tú te crees que estás dejando a lo mejor 1 o 2 repeticiones en recámara, cuando no es así, cuando a lo mejor podrías hacer 4 o 5, por lo que ahí la planificación fallaría y realmente creo que es un fallo que se suele cometer muchísimo. Creo lo primordial en cada entrenamiento es tener una muy buena técnica y una intensidad bastante controlada y saber dónde tenemos el fallo en cada ejercicio que estamos haciendo, porque si no va a ser prácticamente imposible el poder planificar en base al RIR, porque ya os digo, la planificación va a fallar en ese momento y no vamos a tener buenos resultados. Por ello, lo primordial, saber dónde tenemos el fallo en todos los ejercicios, y ya a partir de ahí podremos planificar en base al RIR y seguramente nos traiga unos muy buenos resultados. Evidentemente, las adaptaciones físicas en el gimnasio no se dan ni mucho menos rápido, pero es que las adaptaciones mentales yo diría que incluso son mucho más lentas. Hay muchísimas personas que a lo mejor se creen que están cerca del fallo, pero realmente si les apuntas con una pistola en la cabeza muchas veces van a poder sacar muchas más repeticiones. Por eso creo que a nivel mental estamos muy limitados y todas las personas podrían dar un poco más en cada entrenamiento. Por eso tenemos que saber realmente entrenar bien y tener la suficiente experiencia como para poder planificar en base al RIR, porque si no, como digo, creo que la planificación
puede fallar un poco. ¿Cómo podemos saber dónde tenemos el fallo en todos los ejercicios? Pues sin más, fallando. Es decir, no sabemos qué límite tenemos en un jalón al pecho, por ejemplo. Vamos a ver cuántas repeticiones podríamos sacar con X peso que estamos manejando todos los días. Vamos a llegar un poco más allá y con el tiempo iremos afinando un poco más y bueno, iremos sabiendo dónde tenemos realmente el fallo. Todo esto evidentemente no quiere decir que en cada entrenamiento y en cada ejercicio tengamos que hilar súper fino para poder tener unos buenos resultados planificando en base al RIR. Evidentemente, si ya tenéis vuestra intensidad controlada y vuestro fallo en todos los ejercicios controlado y luego vais a planificar en base al RIR, a lo mejor dejando 1 a 3 repeticiones en recámara, pues a lo mejor llegáis al fallo o os quedáis un poco por encima. No pasa absolutamente nada porque vais a seguir produciendo adaptaciones, pero cuanto mejor lo hagamos, cuanto mejor planifiquemos, cuanto mejor tengamos controlada nuestra intensidad y nuestro fallo, mejores resultados tendremos. Y ahora viene el cómo aplicarlo, porque evidentemente la teoría está muy bien y es algo que puede entender cualquier persona, pero cuando vamos a aplicarlo, creo que hay muchísimas personas en pecar de un RIR muy alto. Es decir, ves sus entrenamientos y te das cuenta de que realmente están en un RIR 0, 1 o 2 como mucho en absolutamente todos los ejercicios, cuando creo realmente que no es del todo interesante. Creo que un RIR entre 2 a 4 más o menos en los ejercicios básicos sería lo recomendado, porque tened en cuenta que un RIR de 0-1 en un press de banca, sentadilla, peso muerto o un remo con barra, un ejercicio más multiarticular que te vaya a exigir mucho más a nivel de recuperación y de fatiga, te va a exigir mucho a nivel de recuperación, entonces no te va a ser tan interesante estar tan cerca del fallo como puede ser a lo mejor un ejercicio más analítico como puede ser un curl con barra. En este tipo de ejercicios sí que estaría más cerca del fallo, a lo mejor dejando una repetición en recámara, como mucho 2. En ese ejercicio sí que lo veo mucho más interesante. Como conclusión en este aspecto, en ejercicios que sean más multiarticulares o básicos, como puede ser los 3 básicos, por ejemplo, o un peso muerto rumano que también puede ser muy fatigante, o un remo con barra, dejaría un RIR de entre 1 y 3 o incluso 4 en muchísimos de los casos, según el día como os encontréis. Y en ejercicios más analíticos, como el que he comentado, unas elevaciones laterales, un curl con barra o ejercicios que a nivel de fatiga no os supongan tanto para luego recuperar, sí que incluso iría al fallo en muchas de las ocasiones para saber en qué momento de la planificación estamos. Evidentemente el RIR puede ir creciendo con el paso de las semanas. No podemos empezar una planificación de las semanas que sean, de 8 a 12 suele ser más o menos lo recomendado, con un RIR súper alto. Evidentemente esto tiene que ir creciendo con las semanas y a lo mejor en ejercicios analíticos podemos empezar con un RIR de 2-3 y con el paso de las semanas podemos ir muchísimo más al límite, porque al final estamos produciendo esas adaptaciones y además el ir más al límite con el paso de las semanas nos va a ayudar a seguir produciendo la hipertrofia que estamos buscando. Por ello no vamos a ser talibanes en ninguno de los aspectos, evidentemente no vamos a ir desde la primera semana a muerte al fallo, vamos a intentar controlar un poco la fatiga para que la planificación sea lo mejor posible y que lleguemos al final de la planificación lo mejor posible, porque hay muchas personas que empiezan desde el principio con un RIR muy alto, a lo mejor llegando al fallo prácticamente en todos los ejercicios, y les ves en la cuarta semana que tienen que descargar porque evidentemente el cuerpo de forma natural no puede soportar este tipo de carga. Por ello vamos a ser un poco conservadores al principio de la planificación con el RIR y luego con el paso de las semanas sí que podremos ser un poco más agresivos e ir un poco más al límite. Las conclusiones serían: el RIR es una herramienta muy útil, planificaría casi todos los entrenamientos en base a este tipo de planificación, pero es cierto que hay ciertos casos que a lo mejor no es del todo interesante. Priorizaría siempre técnica e intensidad para poder planificar en base a este tipo de planificación, porque si no tenemos esto controlado no va a ser una planificación efectiva, y sería conservador en ejercicios multiarticulares y que nos supongan una mayor fatiga, y a lo mejor en ejercicios analíticos sí que podría ir muchísimo más al fallo y tener un RIR más alto. En las primeras semanas de planificación habría que ser algo más conservador para que en las últimas semanas sí que se pueda apretar un poco más y poder llegar a las últimas semanas de planificación todavía con margen para poder seguir apretando. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido de muchísima utilidad y que si os ha gustado dejad un like, suscribiros, dejad un comentario y nos vamos viendo mucho más por el canal. Un abrazo.